Desde su fundación en el año 697 d.E. 100, la República de Venecia disfrutó de gran prosperidad como una importante potencia marítima en el mar Adriático y el Mediterráneo, gracias en gran medida al comercio de sal. En el año 1204, las fuerzas venecianas apoyaron una campaña contra Constantinopla, la actual Estambul, durante la cual capturaron la isla estratégicamente importante de Creta, sobre la cual tendrían dominio durante los próximos 400 años. Sin embargo, mucho puede cambiar en 400 años, y para el amanecer del siglo XVII, el poder de Venecia estaba disminuyendo significativamente gracias a la apertura de rutas comerciales a África y al Nuevo Mundo de las Américas. Creta, mientras tanto, se había conocido como la Isla de Candia bajo el gobierno veneciano, en referencia a la ciudad más significativa establecida en la isla, Candia. Candia se encontraba en la costa norte de la isla, cerca de las ruinas del palacio, Knossos, uno de los centros de la civilización minoica, con los orígenes de la estructura que se remontan a 7 milenios antes de Cristo. Al mismo tiempo que el poder de Venecia había comenzado a decaer, el poder de Constantinopla había crecido, ya que la ciudad era la cabeza del creciente imperio otomano, y la desconfianza centenaria aún estaba profundamente arraigada en la psique de ambas potencias. En 1644, un convoy otomano fue atacado al regresar de Medio Oriente por los caballeros de Malta, y los barcos y sus pasajeros fueron capturados. Sin embargo, este no era cualquier convoy, ya que a bordo se encontraban miembros del harén del sultán otomano, primero Brahim, quienes regresaban de su peregrinación a la Meca. Los caballeros luego viajaron con su conquista a Candia, que habían utilizado como su base para la incursión. Los otomanos estaban indignados por el insulto, y durante el próximo año se reunieron unas 60.000 tropas para una invasión de Creta. Dirigida por Yusad Pasha, la fuerza de invasión desembarcó en la isla y en 4 meses había tomado varias ciudades y avanzaba hacia Candia misma. Los venecianos se apresuraron a responder, enviando una fuerza naval para intentar bloquear los Dardanelos con la esperanza de estrangular la línea de suministro de los invasores desde su imperio. Pero los invasores otomanos estaban firmemente arraigados en la isla, decididos a capturar la capital. Para cuando el ejército otomano llegó a la ciudad el 1 de mayo de 1648, Candia había preparado sus defensas y mantuvo a los otomanos fuera de las murallas en los primeros enfrentamientos. Instalándose para un asedio, los otomanos realizaron diversas incursiones y bombardeos con la intención de desgastar las defensas de la ciudad, mientras al mismo tiempo intentaban cortar el suministro de agua de la ciudad. Pero nada funcionó, y la ciudad se negó obstinadamente a rendirse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego en años, pero nada de lo que hicieron los otomanos parecía capaz de romper la defensa de la ciudad. Siendo Creta una isla, tanto las marinas veneciana como otomana fueron vitales para asegurar el flujo de suministros, lo que llevó a una serie de escaramuzas que culminaron en una serie de batallas a gran escala. El 21 de junio de 1655, 7 años después del inicio del asedio, las fuerzas venecianas derrotaron decisivamente a una flota otomana en la boca de los Dardanelos, destruyendo 9 barcos otomanos por la pérdida de solo uno de los suyos. Esta hazaña casi se repitió al año siguiente, obstaculizando seriamente el flujo de suministros a los asediadores, pero la fortuna naval veneciana se revirtió en julio de 1657, cuando el 19 de julio, después de una batalla de 2 días, la marina otomana rompió el bloqueo veneciano y continuó con refuerzos a Creta, pero una vez más, la ciudad resistió. En 1659, Francia, bajo el rey Luis XIV, decidió intervenir del lado de la ciudad y envió una fuerza para ayudarlos, pero en el gran esquema de las cosas poco cambió. En 1666, los venecianos emprendieron una desastrosa campaña para recapturar la ciudad de Chania, siendo esta rechazada por los otomanos. Los otomanos también lograron una gran victoria sobre los franceses en 1669, incluso hundiendo uno de los barcos más grandes de la marina francesa, el La Teresa de 58 cañones, lo que los llevó a abandonar Candia a su suerte. La partida de los franceses, junto con la deserción a los otomanos de un ingeniero veneciano llamado Andrea Barossi, con información clave sobre las defensas de Candia, provocó un giro dramático en la fortuna de la ciudad. Su población debilitada, sus defensas severamente dañadas, y quedó con una fuerza de apenas 3.600 hombres aptos para luchar. Candia se vio obligada a rendirse el 27 de septiembre de 1669. De acuerdo con los términos de rendición, todos los cristianos pudieron abandonar Candia libremente con sus pertenencias.
En total, el asedio duró 21 años, y en ese momento fue el asedio continuo más largo registrado en la historia, y habría mantenido ese título si no fuera por los eventos que ya comenzaban a desarrollarse en el norte de África. Situada en la península de Almena, que se proyecta desde el norte de África hasta el estrecho de Gibraltar, se encuentra la ciudad autónoma española de Ceuta, una de varias posesiones españolas en el continente africano. Varios colonos de la península ibérica más al norte han buscado mantener esta área clave de tierra como parte de un esfuerzo para dominar la vital ruta de envío a través del estrecho, que podría bloquear efectivamente a cualquier nación sin un puerto en la región para entrar al mar Mediterráneo. Finalmente, se fundó una ciudad llamada Ceuta, y esta ciudad estuvo bajo control portugués hasta el 1 de enero de 1668, cuando el rey Alfonso VI cedió la ciudad a España. En ese momento, el resentimiento hacia los invasores europeos entre la población local, particularmente en Marruecos, que limitaba con Ceuta, estaba en su punto más alto. En 1672, Mulay Ismail Sharif se convirtió en sultán de Marruecos después de que se completó una lucha de poder contra su sobrino, y con su poder asegurado dirigió su atención a librar guerras contra los cristianos españoles. Apoyándose en gran medida en un ejército de esclavos negros, que fueron adoctrinados agresivamente desde su nacimiento para idolatrarlo, Sharif se ganaría la etiqueta de rey sangriento por parte de los europeos, por la brutalidad con la que llevó a cabo sus campañas, que a menudo lo veían tomar europeos como esclavos para demostrar aún más su poder entre sus rivales africanos. Sin embargo, no era un simple bárbaro, sino un astuto diplomático que forjó alianzas con varias potencias europeas durante su gobierno, como Inglaterra y Francia, utilizando el miedo a sus fuerzas como una ficha de negociación. El poder del rey sangriento pronto envolvió la tierra alrededor de Ceuta, y las autoridades españolas allí se preocuparon de que serían el próximo objetivo, por lo que solicitaron asistencia militar de Madrid. Los españoles, bajo el rey Carlos II, enviaron tropas, pero también buscaron ayuda de los portugueses, quienes enviaron sus propias tropas en defensa de Ceuta. Las tropas portuguesas no fueron bienvenidas ni en la ciudad ni por la gente local que vivía en los alrededores, quienes temían que los portugueses hubieran venido a conquistarlos. Las tensiones aumentaron rápidamente, y en 1694 los portugueses se retiraron, pero para entonces Sharif había puesto sus ojos en conquistar la ciudad. Atrapados dentro de las murallas de su ciudad, la gente de Ceuta enfrentó repetidos ataques diseñados para desgastar sus defensas y consumir sus suministros, pero a pesar de todo, la ciudad resistió. En julio de 1695, utilizando una densa niebla como cobertura, las fuerzas leales a Sharif realizaron un atrevido ataque sorpresa a las fuerzas españolas mientras realizaban un cambio de guardia. Momentáneamente distraídas, las tropas españolas fueron rechazadas y una formación avanzada de las tropas del sultán encontró su camino dentro de la ciudad, capturando la plaza central. La retracción de un puente levadizo desde la plaza al resto de la ciudad logró prevenir una mayor penetración de los hombres de Sharif, pero a costa de decenas de soldados españoles, que ahora estaban atrapados entre los fosos y las sedientas tropas marroquíes. Los españoles organizaron más tarde un contraataque y expulsaron a las fuerzas del sultán, pero no antes de que sus propios hombres fueran masacrados. Aislada por tierra, Ceuta dependía del mar para obtener suministros que la mantuvieran viva bajo la presión de las continuas batallas con los hombres del sultán, los cuales venían principalmente a través de Gibraltar. Además de alimentos y armas, la ciudad también requería materiales de construcción, primero para reparar los daños causados en los diversos ataques a sus murallas, y luego para rediseñar la ciudad para resistir mejor los futuros ataques y la prolongación del asedio, aunque esto se hizo a costa de la admirada arquitectura portuguesa. A medida que pasaban 5 años bajo asedio, surgió un nuevo problema para la gente de la ciudad, ya que España se vio envuelta en una lucha de poder tras la muerte de Carlos II. Aunque Carlos había nombrado a su nieto Felipe como su sucesor, había cierta disputa respecto a la legitimidad del príncipe de 16 años, ya que los reinos de Francia y Austria afirmaban que los herederos con sus líneas de sangre real deberían ocupar el trono. Así, la gente de Ceuta se sintió olvidada, ya que la corte española descendió a una amarga disputa, y luego, finalmente, un conflicto europeo que arrastró a casi todas las grandes potencias. Para complicar aún más las cosas para ellos, las ciudades españolas cercanas en el norte de África, que habían ayudado a Ceuta principalmente por mar, se encontraron tomando partido en el conflicto, y a menudo luchando entre sí, interrumpiendo el flujo de suministros a la ciudad asediada.
El golpe más grande llegó en 1704, cuando el asedio entró en su 10º año. Una fuerza militar inglesa y holandesa bajo el almirante inglés George Rooke capturó Gibraltar, interrumpiendo seriamente los suministros y la comunicación con España. Con Inglaterra apoyando la reclamación del archiduque Carlos de Austria y habiendo apoyado las fuerzas del sultán en el norte de África, Rooke estaba seguro de que la ciudad no tendría más opción que rendirse a su enviado, el español Juan Basset, cuando viajó a la ciudad. A cambio de su rendición a Inglaterra, se prometió a la población de la ciudad que el asedio se levantaría inmediatamente y estarían protegidos por las fuerzas inglesas. La población siempre desafiante se negó, enfureciendo a Rooke, dejándolos temiendo que además de los ataques del sultán en tierra, ahora enfrentarían un bombardeo de los ingleses en el mar. Sin embargo, a pesar de hacer preparativos para contrarrestar tal ataque, nunca llegó, ya que los ingleses estaban demasiado ocupados con mantener Gibraltar frente a los contraataques españoles. No obstante, tras desafiar la autoridad inglesa, los barcos ingleses finalmente apoyaron al sultán, bloqueando la entrada de embarcaciones a las aguas de la ciudad. Sin embargo, no todo fue fácil para Sharif. A pesar de las ventajas que tenía sobre los defensores españoles, tuvo que lidiar con numerosos levantamientos de tribus locales leales solo a sí mismas, que a pesar de ser aplastadas con relativa facilidad, desviaron una gran cantidad de sus recursos, que podrían haber sido utilizados para aplastar la ciudad que ahora se había convertido en un mundo casi autónomo, diseñado para resistir los peligros de estar rodeado por todos lados. De vuelta en Europa, la Guerra de Sucesión Española había llegado a su conclusión, dejando a Felipe V en el trono, pero los diversos conflictos centrados en la lucha por el poder habían dejado al Imperio español debilitado y tambaleándose por la pérdida de territorios. Estos territorios incluían partes de la península italiana, que España se vio obligada a ceder a los imperios Habsburgo de Austria en el Tratado de Utrecht de 1713. A pesar de la situación en Ceuta, España decidió que recuperar estos territorios era más importante y emprendió una campaña para recuperarlos a partir de agosto de 1717. Aunque inicialmente exitosa, la campaña resultaría infructuosa, ya que el Tratado de Paz de 1720 que puso fin a la guerra subsiguiente restauró el mapa italiano a las fronteras de antes de 1717. Sin embargo, el fracaso español en Italia y la pérdida previa de Gibraltar en realidad sirvieron para beneficiar a la población en Ceuta, con Madrid reconociendo ahora su importancia para mantener un control sobre el Mediterráneo oriental y el norte de África. Así, en 1720, reunieron una fuerza de 16.000 veteranos experimentados de la campaña italiana y partieron hacia Ceuta con la intención de finalmente levantar el asedio de 26 años. Al desembarcar en África del Norte, el impacto de estas tropas se sintió casi inmediatamente por los marroquíes, ya que las fuerzas españolas expulsaron a las tropas del sultán que asediaban la ciudad, haciéndolas retroceder, finalmente abriendo rutas terrestres hacia y desde Ceuta. Habiendo levantado el asedio, el marqués aseguró su posición mientras contemplaba su próximo movimiento para perseguir a los hombres del sultán. Sin embargo, sus planes se detuvieron abruptamente cuando la peste comenzó a propagarse por Ceuta, y fue en este punto cuando decidió que no había necesidad de más campañas, y se retiró de vuelta a España en 1721. Al enterarse de su retiro, Sharif ordenó la reanudación de las hostilidades, y una vez más la ciudad estuvo bajo asedio. El marqués finalmente solo proporcionó un breve respiro para la población. Durante otros 6 años, la ciudad fue sitiada nuevamente, pero el 22 de marzo de 1727, el ahora sultán murió, y Marruecos quedó atrapado en Munomauna, la garra de su propia batalla de poder sobre el tema de la sucesión. Dentro de un mes de su muerte, el reconocimiento enviado desde Ceuta notó que los asediadores marroquíes habían abandonado sus posiciones y se habían ido a luchar en apoyo de su elección preferida para sultán, terminando el segundo asedio. Entre los dos asedios combinados, excluyendo el pequeño respiro dado por las fuerzas del marqués, significaba que Ceuta había estado bajo asedio durante 33 años. Sin embargo, el primer asedio, que duró 26 años, se considera el asedio continuo más largo en su historia. Los bebés nacieron, crecieron hasta convertirse en adultos, se casaron, tuvieron sus propios hijos y fueron asesinados durante el asedio, sin conocer otra vida que no fuera la de dentro de una ciudad asediada. Y ahí tienes los asedios más largos de la historia. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale me gusta a este video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.